Garduño Cázares. Él es contador público de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presbítero, egresado del Seminario de Monterrey, licenciado en Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma, Italia, presbítero de San Jorge Mártir de San Nicolás de las Garzas, de los Garzas. También fue presbítero de la Iglesia San Juan Bosco de Monterrey, Nuevo León, de la parroquia de Santa Engracia en San Pedro Garza García. Y actualmente se encuentra en la parroquia Santa Catarina Mártir. Vamos a agradecerle con un aplauso, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues como ya he comentado, pues soy sacerdote de 10 años de experiencia en la vida sacerdotal y pues sobre todo otra parte importante es que pues nací en un entorno médico. Mi papá, que es el doctor José Garduño, fue ginecólogo del hospital de la clínica número 6 del IMSS. Me tocó con él vivir pues desde niño los pasillos del Seguro Social cuando él iba a consulta o a tococirugía. Entonces pues este ambiente pues lo viví desde niño, ¿verdad? Mi mamá era enfermera, mi papá médico, entonces pues he nacido en la cuna de ustedes, ¿verdad? De todo lo que es la medicina, y desde niño lo he vivido. Dios, por destinos diferentes, me llevó primero a estudiar la contabilidad porque no quería ser médico, porque había que estudiar mucho, ¿verdad? Salió peor, ¿verdad? Porque aparte de haber hecho una carrera de 5 años de contador donde no quería nada de medicina, pues resultó que ahora me aventé 10 años de estudio del seminario, más los 5 de la carrera, y aparte 2 años en la licenciatura en Roma sobre lo que es la filosofía, y especialmente la filosofía política, pero pues comentando con el doctor llevé 4 semestres de antropología y 2 semestres de antropología y 2 semestres de bioética, porque pues prácticamente tomaba estas materias recordando el trabajo que hacía mi papá y pues todo el ambiente del hospital que he vivido. Hoy me encuentro también, además como vicario de la parroquia de San Jorge Mártir, de Santa Catarina Mártir. También soy capellán del Doctor Hospital. Llevo 3 años ahí de capellán, y pues también me toca cuidar a los enfermos. Otra de las cosas que me tocó es que cuando los íbamos a ordenar, el señor Lizárez decía: no se puede ordenar nadie si no ha vivido 2 pastorales, 1 año al menos en cada una de ellas, lo que es la pastoral de la cárcel, la pastoral penitenciaria y la pastoral de la salud, especialmente en las clínicas. Y pues me tocó estar 1 año ahí precisamente en los pasillos donde mi papá trabajaba, en la clínica 6 del Seguro Social. Así que estuve 1 año pues asistiendo a los enfermos, y pues en la vida del sacerdote algo que no puede faltar es los enfermos. Entonces hoy vengo a compartir con ustedes la visión y la experiencia que me ha tocado vivir a mí como sacerdote, pero también conociendo ustedes como médicos. Quiero decirles que una de las reflexiones que yo he visto a lo largo de la vida es que el médico es un superhéroe, ¿verdad? Lucha contra las enfermedades más sorpresivas y más desconocidas que puede haber, porque el ser humano, la naturaleza humana, cada vez va desarrollándose con muchas situaciones, con muchos acontecimientos orgánicos, sociológicos, emocionales, psicoterapéuticos, y entonces el ser humano cada vez, conforme va avanzando el mundo, se va haciendo más complejo. La medicina, en el estudio del ser humano y de la parte física y sobre todo científica del cuerpo humano, tanto en su unidad biopsicoafectiva, ¿verdad?, también ha desarrollado muchas complejidades, porque el mundo cada vez está siendo más complejo. Siempre el medio ambiente condiciona el cuerpo y la mentalidad y el espíritu humano. Es así que el médico tiene que estar preparado para el nuevo ser humano que se le va enfrentando constantemente y que va motivándolo a nuevos y a cada vez más campos de desarrollo en su mente.
Sin embargo, el trabajo es en equipo, porque el médico no va solo, va con la enfermera. Yo lo viví desde niño. Mi papá decía el caso y mi mamá en el comedor le contestaba otra respuesta. Un médico no se puede ver sin una enfermera, ¿verdad? Porque es un trabajo en equipo. Es como en el béisbol, si hay pitcher, hay un catcher. Y a veces el catcher le dice al pitcher dónde lanzar la bola. Por lo tanto, el médico tiene que trabajar con la enfermera y la enfermera con el médico. Esto es una parte muy importante porque los dos tienen que estar preparados tanto emocional como física como afectivamente para el ser humano que va a tocar. Cuando estudié filosofía en Roma, vi otra panorama del ser humano y descubrí que el ser humano parte de su propia naturaleza y que la naturaleza del ser humano se compone en tres partes: su cuerpo, su alma y su espíritu. Y si no tenemos bien conscientes de qué se compone cada una de las partes de esas tres dimensiones del ser humano, no vamos a poder entender la enfermedad del ser humano. Podemos entenderla en cuanto la ciencia de la medicina nos lo va desarrollando, pero si no sabemos del alma y de la vida espiritual que también componen el ser humano, difícilmente vamos a poder entender un poquito más allá, porque a veces la enfermedad física también nos revela una enfermedad emocional y todavía aún una enfermedad espiritual que está ante el paciente que tú tienes enfrente y del cual tú llevas un tratamiento y eres una parte muy importante. Hace unos días le preguntaba a un médico: oye, ¿cuál es la verdad del médico? ¿Cuál es el ser del médico? No, pues curar a los enfermos. Sí, ¿y qué significa curar? No, pues darle la medicina, el tratamiento. ¿Y qué significa darle el tratamiento? Y así me lo fui llevando al médico, ¿verdad? A tal grado que descubrimos los dos, porque también fue nuevo para mí, que el médico tiene que ser paciente, como el paciente. Tiene que tener paciencia, porque el cuerpo, la persona humana que tenemos enfrente, es un libro que también hay que saber leer. A veces las palabras y la confianza del médico en el tratamiento del paciente pueden influir todavía más que el medicamento que le ponemos en las venas o que le damos especialmente para tomar. Una palabra de seguridad del médico es súper importante. Yo pienso, en mi experiencia cuando lo veo en el hospital, que es el 50% del tratamiento. El trato del médico y del paciente es el 50% de la curación del enfermo. Y no hay médico que no sea exitoso si no ha curado a su paciente. Y el peor fracaso que tiene un médico y una enfermera es que su paciente se le complique. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros hacer y tener una actitud diferente ante la vida, como médicos, como enfermeras, de frente al paciente, que detrás de él trae una enfermedad física que tú ves? Pero también quiero decirte que en mi experiencia como sacerdote, el paciente tiene una enfermedad en su entorno familiar, de trabajo, emocional, que es el que está tomando el cuerpo y por el cual también tiene que luchar, y tú tienes que descubrir qué le está pasando al paciente. Como les comentaba, el ser humano que tenemos enfrente tiene esas tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se compone de todos los órganos que ustedes han estudiado, todo lo que ustedes han desarrollado en su parte orgánica, pero también la filosofía y el sentido del pensamiento humano y el estudio del ser humano a través del pensamiento nos muestra que tiene sus sentidos, pero también tiene sentidos internos, como son la conciencia, la imaginación, la fantasía, el sentido común de poner en orden 5 o 2
sentidos como el olfato y el gusto, como la vista y el oído. Por lo tanto, el ser humano tiene mucho en su conciencia, ahí es donde se desarrolla la mayor parte de las enfermedades, en su conciencia, en su imaginación, en las fantasías que él tiene y en cómo él ha formado su pensamiento para poder llegar a la verdad. Quiero decirte que esos sentidos internos son como la boca, pero el encontrar el sabor, el deglutir, es la puerta para entrar a lo verdaderamente importante. Esos sentidos internos lo que hacen es que el hombre puede encontrar a la verdad, que es su alma. El alma es otra cosa muy distinta a la conciencia. El alma es la potencialidad de vida del ser humano para desarrollarse, crecer y trascender. El alma se compone de dos cosas: se compone de la inteligencia y de la voluntad. Hagan de cuenta que la conciencia almacena, pero lo que tritura, lo que saca lo interesante, lo que saca lo valioso, lo que saca lo rico de la conciencia es la inteligencia, y lo demás lo desecha. Es como cuando nosotros vamos a una mina y vemos una veta, explotamos la veta, traemos toda esa veta, todas esas rocas, para poder triturarlas, pasarlas por un proceso metalúrgico y encontremos 5 gramos de oro. Bueno, la veta es la conciencia cuando la traemos, pero el triturarla es el razonamiento, y esa es la inteligencia, y la inteligencia es sacar esa 5 gramos de oro. Por lo tanto, la inteligencia es llegar a las verdades de la vida, y las verdades de la vida son realmente las medicinas del alma. El alma come la verdad a través de la inteligencia, y después come otra parte. Cuando el hombre encuentra la verdad, hace el bien. Por lo tanto, así como yo me muevo un paso y otro paso, o regreso y doy movimiento, el alma da movimiento al ser humano. Pero si nuestra conciencia la tenemos atorada con muchas cosas, es como meter mucha ropa en una lavadora. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a descomponer la lavadora. Se va a descomponer, no se va a lavar la ropa y no se llega al objetivo. El ser humano cada vez, hoy en día, por situaciones económicas, por situaciones sociales, por situaciones o historias personales, mete muchas cosas a su conciencia, pero la conciencia no aguanta para encontrar la verdad y la felicidad de la vida, y por eso el cuerpo empieza a estropearse, y menos si no se le da un mantenimiento, como es el descanso, la convivencia, la alegría, el cuidado y el mejoramiento de su entorno. Si el ser humano cada vez está recibiendo más problemas con sus hijos, con sus nietos, con sus padres, con sus amigos, con la gente con la que trabaja, tú estás recibiendo un ser humano problemático, y entonces su entorno no va a ser lo más importante para el tratamiento que tú le vas a dar. Tienes que sacarle toda la ropa a la lavadora y decirle: nada más vamos a poner estos kilos, no todo. Y esa es la labor del médico. El médico también tiene que tener una psicología, porque va tocando el alma del ser humano. Y el alma está la visión a futuro, que es la vida espiritual. ¿Cómo quiere trascender el ser humano? El ser humano se enferma porque no ve trascendencia en su vida, que es parte de su naturaleza. La naturaleza humana es como la fuerza de gravedad. Nadie la puede vencer, la fuerza de la gravedad supera nuestra vida. Por lo tanto, la naturaleza del ser humano supera todo conocimiento que nosotros tenemos de él, y por lo tanto nosotros tenemos que ser humildes y dejarnos guiar por el desarrollo del ser humano en su naturaleza humana, y hay que saber leer la vida a través de la naturaleza humana. Y por eso el médico, en lugar de tener paciente que resolver, tiene una historia de vida de la cual va a aprender para poder manejar el entorno. Todos los que somos hijos de médicos, por lo general venimos dedicándonos a algo en favor de la sociedad humana, porque la vida, la salud, la respiramos a través del hogar y de lo que vemos que el papá o la mamá hacen del médico. Es así que para esta situación yo te puedo decir que realmente el paciente que tienes ahí
no solamente es un cuerpo, es un alma y aparte es un espíritu. Es como un río la naturaleza humana. Tiene un cauce, es lo físico. Tú sabes si lo amplías o si lo haces estrecho. Tiene el agua, que es el alma, la inteligencia y la voluntad, la capacidad de encontrar verdades que a través del razonamiento, la plática, el diálogo se dan y se asientan, y también la capacidad de hacer cosas buenas en la vida que le den sentido. Pero la corriente, el movimiento, es la vida espiritual, y esa es la que, en mi punto de vista personal y la que yo tengo que compartir, es Dios quien le da esa fuerza para que el ser humano tenga un trayecto. Recordemos que como el río, cuando tiene una buena corriente, el agua es más cristalina. Si el río o el agua se estanca como el mar muerto, se llenan las sales, no hay vida y la persona empieza a morir. En mi experiencia como sacerdote, cuando voy al hospital, una persona se enferma porque realmente no se ha dejado llevar por Dios, o ha perdido el sentido de la vida. Se ha rutinado con las cosas y ha empezado a hacer nada más cosas, pero no tiene inteligencia. Se dedica como un robot a hacer, pero no a vivir. Y en eso el médico nos puede dar un empujoncito cuando estamos en ese caso extremo. Por lo tanto, yo lo que te puedo decir es que necesitamos una cultura. Yo aprendí mucho con mi papá porque iba con él mi papá daba pláticas en el consultorio, y yo aprendí mucho de mi papá porque daba las pláticas de climaterio, menopausia, cáncer de mama, cáncer del uterino, cómo tratar a la mujer. Me sé todas, me ayudaban mucho porque es ahora como sacerdote. Entiendo a las señoras y le digo al esposo, no hombre, tranquilo, es parte de un proceso hormonal. Pero al final de cuentas, lo que te puedo decir es que de los médicos aprendemos mucho. ¿Y saben qué le falta a los médicos? Dar temas a la gente cuando estamos sana y no atenderlos nada más cuando estamos enfermos. Hace falta una cultura de salud, y el médico, como mi papá, recuerdo, le daba la plática a las señoras, a sus pacientes, y dar una propuesta de cómo hacer una medicina preventiva. Mi papá lo recalcaba constantemente. Cuando yo lo acudía, iba con él a pasarle las diapositivas, aquellas que se pasaban de cuadritos, y al final de cuentas les mostraba. Yo ahí fue donde me impresioné ver el cáncer de mama, y descubrí que todas esas señoras a las que mi papá les dio pláticas le ayudó a mejorar su vida, y hasta traían a sus esposos. Ahorita que estamos hablando de la situación, ¿verdad? De esta, ¿cómo se llama? Voluntad anticipada. Platicaba con el doctor Juan y decía, es que antes de llegar a esto, que es muy interesante y muy importante ver, hay que empezar a hacer lo preventivo, hablar de salud a las gentes cuando están con salud, a decirles cómo se pueden curar, cómo pueden llevar una mejor vida, ¿verdad? Ahora, no podemos todos, pero un grupo pequeño, como la bola del billar, le pega 15, y en esos 15 los meten las buchacas. Es decir, si nosotros formamos un grupo, ¿verdad?, de médicos capaces, unidos, como la bola del billar, duros, fuertes, para pegarle a todos esos sectores, el médico que tiene autoridad en el tema, autoridad a través de la experiencia, puede hacer algo mejor. Ahorita que veíamos sobre este tema, se me vino a la mente, desde el punto de vista teológico, el momento en el que Jesús está en la cruz, ¿verdad? Fíjense, en aquel tiempo, en Jerusalén de aquellos años, porque la gente vincula la enfermedad con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eran crucificados, ¿verdad?, aquellos seres por los romanos, el clavo se ponía entre los dos huesos, no era aquí en la palma, para agudizar el dolor. Y entre los dos huesos, como un cabrito se clavaba, ¿verdad?, el crucificado, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, entre las piernas, entre los ejes, entre lo que es el pie, se ponían los otros clavos, se ponía el clavo
para que agudizara el dolor y que esta posición a través de los pulmones hubiera una asfixia. Y lo que se hacía, lo que duraban los enfermos, los crucificados, era que el olor de la sangre puesto ahí donde están las bestias, donde están los animales, donde están la gente, los animales que comen carroña, al oler la sangre se acercaba, porque duraban días crucificados, y entonces se acercaban los animales y se los empezaban a comer con la sangre vivos. Por lo tanto, un crucificado en el tiempo de Jesús duraba al menos un día o más. Sin embargo, Jesús nada más duró 3 horas, que eso ningún crucificado lo tenía. Si ustedes ven el texto de los evangelios, ven que a los otros crucificados les tienen que quebrar las piernas antes de que lleguen con Jesús a clavarle el costado, y cuando le clavan el costado ya está muerto. ¿Qué diferencia hay entre los ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús con Jesucristo, que ya estaba muerto a las 3 horas, desde las 12 a las 3, y que cuando le pusieron la lanza ya había fallecido y sale sangre y agua? Señores, la gracia, porque antes de la enfermedad, Dios, Jesucristo, había hecho oración, llevó una vida trabajando para Dios, y era hijo de Dios y se acercaba a Él. Y por lo tanto, quien está cerca de Dios, quien está en la gracia de Dios, quien está en un lugar donde Dios lo alimenta, le inyecta su amor y su ser, sufre menos, y a veces los pronósticos de la enfermedad salen contrarios a lo que se piensa o a lo que comúnmente se ha estudiado sobre la muerte de un ser humano. Esa es mi experiencia que a mí me ha tocado cuando voy al hospital, y que a veces está un enfermo terminal o está un enfermo entubado. Cuando la gente se une a la oración, cuando el hombre se entrega a Dios, cuando lo ungimos con el sacramento de la unción de los enfermos, la persona se acerca a Dios. Y comúnmente, y tengo la experiencia de eso, que cuando la gente se acerca más a Dios y está más cerca de Dios, la persona sufre mucho, y a veces los pronósticos médicos que pone el doctor cambian totalmente de un tiempo, de un día, de una media tarde a otro, cuando la gente se entrega con Dios. El problema de nuestra sociedad aquí en Monterrey es que no habemos tantos espacios para que la gente se acerque a Dios. Por ejemplo, en el municipio que me encuentro de Santa Catarina, hay habitantes, creo que son por ahí de 246,000, algo por el estilo, ahorita lo que tiene el INEGI, 268, pero va a llegar a unos 300,000, o a lo mejor ya está por llegar. ¿Cuántos templos católicos tenemos alrededor que le den batería a esta gente? Yo creo, y esa es una opinión personal, una hipótesis que me faltaría confirmar, que le damos batería a 20,000 gentes si fueran a misa todos los domingos, y si fueran a misa todos los días igual. No llegamos al menos a un pequeño porcentaje a la gente que va ahí, y por lo tanto los otros 100,000 o 200,000 o un poquito más no tienen a Dios cerca, ¿verdad?, como nosotros quisiéramos. Y esos son los que ustedes reciben, gente que no tiene una conciencia de Dios. Y si el médico tampoco está con Dios, entonces van a luchar con la fuerza de la naturaleza humana en su más alta dimensión difícil, como es el sufrimiento humano. Por lo tanto, ¿cómo nosotros estamos armados? ¿Cómo nosotros estamos conscientes? ¿Cómo nosotros estamos en la acción del sufrimiento humano? ¿Cómo estamos preparados para afrontar mental, psicológica, emocional, físicamente el sufrimiento humano? Paul Ricoeur, un gran filósofo francés, en su libro Culpabilidad y Finitud, decía que el sufrimiento humano está en que, por ejemplo, pongamos el caso del enfermo, antes tenía salud y iba y viajaba y iba donde quería. Ahora sufro porque me encuentro en esta cama y no puedo salir
y no puedo estar como yo quisiera. El sufrimiento siempre va en orden a que estoy pensando o quisiera tener una visión de cómo estaba antes y ahorita no me encuentro como yo desearía estar. El sufrimiento humano estriba en el deseo del ser humano por estar bien, y por lo tanto el deseo empieza en la conciencia que yo tengo del sentido de la vida. Es así que esta voluntad anticipada tenemos que trabajarla desde antes, preventivamente, con un sentido de la vida, y en eso el médico que ve esa realidad que comúnmente la gente que vivimos en el mundo no somos conscientes hasta que llegamos aquí, es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo muy especial. Otra parte importante que yo veo de todo esto es que dentro de lo que es la vida del paciente o la vida de los enfermos, hay enfermos que no llegan a tocar el hospital y fallecen. ¿Cómo le hacen esos enfermos para morir de un infarto, para morir sin llegar al hospital, sin un sufrimiento? En mi experiencia, lo que te puedo decir es que es gente sumamente buena, la mayoría, es gente que vive una vida tranquila, porque la forma como tú vives es la forma a como tú mueres. Hace unos días también le preguntaba a un sacerdote que estuvo en terapia intensiva y en coma 3 meses en el Hospital Mujeres, y le decía: oye padre, ¿y tú qué pensabas cuando estabas en coma en el hospital? Y decía: comúnmente estás viviendo el mundo que tú mismo te fabricaste en la vida, y eso es para todos. El mundo que tú viviste lo metes a tu conciencia, y el día que tu cuerpo te pone un alto y te dice: no voy a trabajar hoy, es en ese momento donde el mundo que tú te diste empieza a funcionar acá en la mente y después en el corazón. Por eso es muy importante, como diría el doctor Juan, una cultura de la salud, y que este tema abra a los temas anteriores que siguen a él: el sentido de la vida, qué es la persona humana, de qué se compone un ser humano más allá de lo médico, desde otras opciones, porque estamos entrando a un mundo globalizado, con otra conciencia de vida, con otras presiones de vida. Ahorita estamos de frente a un mundo donde estamos en orden a 3 cosas muy importantes a nivel mundial: la economía, la tecnología y la religión. Y si nosotros no estamos a la par de esto, si nosotros no estamos ante esta situación, si nosotros no vemos esa cuestión con objetividad y vemos el mundo más allá que hay de la medicina, entonces no vamos a poder y vamos a batallar con lo que estamos trabajando. Otra parte importante, me llamó la atención porque ayer fui con un enfermo que le dio un derrame cerebral. El señor muy fuerte, 66 años, se ve muy firme, pero de pronto por una situación que era cuestión de un problema, un estudio del corazón, en ese momento en un catéter, no sé qué le pasó, no estoy enterado muy bien, pero el chiste es que está con un derrame cerebral. Preguntando con la familia, le decía: oye, bueno, ¿qué pasó con este señor? Entonces me decía: pues es que, me dice la familia, fíjese que él era un buen coach, a todos nos coachaba, porque teníamos pues nuestros distintos problemas, y yo creo que de tanto coachar y luchar en la mente, el señor se desconectó. Otro paciente que me tocó, recuerdo que cuando estaba teniendo una pancreatitis, y le dije: mira, platicando con otro doctor ahí con mi papá y con el doctor Reinaldo Cantú Mate, le decía: oye, ¿por qué se enferma la gente de pancreatitis? Y empezamos a ver la descripción física del órgano del páncreas. Y que mira, ¿sabes qué? Se me hace que vamos a llegar, lo platicaba con mi papá, lo platicaba con el doctor Reinaldo, se me hace que las pancreatitis son las emociones, porque es una secreción, algo emocional. A la semana en la parroquia hacíamos las horas de misericordia, y entonces ahí decía, me tocó visitar a un enfermo, fui con él, y de pronto le dije: oye, poniendo en práctica esta realidad, ¿no será que traes una emoción ahí atorada? Y ya cuando se fue la esposa y se fueron las gentes y empecé a platicar con él,
Me dice, sí, fíjate que traigo un problema económico con un amigo, que pasó esto, la deuda está tal. Se desahogó. Y cuando después de la unción, el médico decía que estaba muy grave. Y al siguiente día dejó terapia intensiva. Y a los 3 días o 4 días, ¿verdad? Cuando ya en cuarto, o a la semana, ya estaba en su casa. Y al final de cuentas era soltar esa emoción. Ustedes en el hospital del Seguro Social, ¿verdad?, donde están todos los pacientes en los ambulatorios, ¿en qué momento los pacientes se curan para soltar sus emociones? Que también los están incrementando la enfermedad en su vida, en los pacientes. Y entonces no se alivian solamente con un tratamiento, ¿verdad?, de un medicamento que ustedes les suministran en el estudio que ustedes tan fuerte y tan desarrolladamente han realizado. A veces una palabra, a veces descubrir la emoción en la familia, a veces ver el entorno, también es parte de un cuidado paliativo. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer en campo de conciencia. Por último, porque le voy a dejar a mi papá la experiencia, porque pues ahorita estoy diciendo que mi papá este trabajo porque quiero hacer un trabajo con los médicos, porque yo viví en este ambiente, yo los entiendo, ¿verdad? Pues con mi papá vivo toda la vida, mi mamá como enfermera, creo que difícilmente hay un matrimonio donde haya un papá médico, una mamá enfermera y un hijo sacerdote, ¿verdad? Entonces, yo lo que les invito es que oremos primeramente por los enfermos, que las palabras sean la primer medicina, porque si Jesucristo, que es la palabra, se hizo carne para salvarnos, mete a Dios en tus palabras cuando trates al enfermo, para que tus palabras lo curen, porque ahí empieza la curación, en el trato y en el diálogo con el enfermo. Y la tercera, organizar, yo pienso, espero en Dios más adelante, un grupo de médicos católicos que estemos interconectados para orar unos por otros, porque necesitamos la oración del médico. Oramos por los problemas, por los gobernantes, por la iglesia, por la gente, pero ¿cuándo oramos por el médico o por la enfermera? Y si nosotros no levantamos la voz para orar, y no levantamos la voz para tener mejores conocimientos y charlas para la naturaleza de la vida humana, nadie más lo va a hacer. Y por eso se necesita una asociación de médicos católicos para poder hacer que los médicos estén protegidos espiritualmente. Así que, bueno, pues les voy a decir ahora, voy a pasar el micrófono para que él, pues prácticamente les dé otro comentario respecto a esta situación. Bueno, antes de que venga el doctor Garduño, nada más, padre, quisiera, dado que la serie de pláticas que hemos tenido el día de hoy está relacionado con la voluntad anticipada, sí me gustaría que dieras a conocer cuál es la postura de la Iglesia ante la voluntad anticipada, lo que estábamos ahorita platicando antes de entrar, para que las personas sepan qué es lo que está manejando la Iglesia en relación a lo que es la voluntad anticipada. Hasta ahorita lo que hemos visto, o lo que había visto, es que el periódico Universal saca una declaración del cardenal Suárez Inda, donde dice que es bueno esta voluntad anticipada para que se mejore la vida del paciente y no sufra. Siempre se tiene que evitar el sufrimiento en el paciente y sobre todo dejar, primeramente, porque el paciente en su proceso hay que también soltarlo. Y la familia a veces, por ejercer una decisión en un momento en el cual emocional o inteligentemente no están apropiados para tomar una decisión, después cuando la persona fallece, se quedan con cargas por años emocionales y espirituales, y puede ser que hasta en su pensamiento no logren superar una decisión de la cual no estaban preparados. También no hacer sufrir a las personas en una situación, ¿verdad? A veces entubamos al paciente y lo dejamos mucho tiempo, y pues ¿para qué hacer más larga la agonía de un ser querido cuando a veces en el fondo la familia no lo puede soltar, ¿verdad? Entonces
Eso es lo que manifestó el señor Suárez Inda en esta situación. Pero como le decía el doctor Juan, yo me comprometo a poder hacer un documento junto con los encargados de bioética de la diócesis, específicamente como voz de la iglesia para este documento, para esta situación de la voluntad anticipada, porque hasta ahorita públicamente tenemos esta declaración, pero vamos a profundizar en el caso para poder tener ahora sí con validación más fuerte esta realidad. Lo que sí, Dios no quiere más sufrimiento. Dios no quiere que experimentemos con las personas, porque tienen una dignidad. Hay que respetar la naturaleza humana y sobre todo tienen que tener una muerte digna y una muerte lo más tranquila y lo más serenamente posible, de acuerdo a como deben de ser. No dejar cargas a través de una enfermedad, ni emocionales ni económicas a las familias, porque también a veces a través de un cuidado, una situación, una decisión de estas se alarga y la economía de las personas pierden su dinero por una situación donde ellos no pueden o están capacitados de tomar esta decisión. Pero lo más importante, doctor, considero es una cultura más, que desarrollemos temas, especialmente los médicos, sobre esta situación junto con personas de la iglesia, que podamos hacer una cultura sobre esta realidad que usted pues muy generosamente está pues extendiendo, y creo que nos abre un campo de conciencia. Lo importante de un tema nunca es decir ya lo aprendí, sino esto me generó una inquietud y tengo que caminar más allá. Y en eso pues sí aprendemos de los doctores, porque el doctor no se va, deja hablar la enfermedad del paciente y ir viendo los tratamientos. Entonces, bueno, antes de que le demos el micrófono al doctor Garduño, el hijo del padre, le damos el reconocimiento, padre, por su asistencia, el agradecimiento a nosotros, muy interesante. Y la verdad es que hay algo que sí nada más quisiera agregar, y no agregar, sino que ya lo mencionaste perfectamente bien. Vemos que los pacientes, como dice él, tienen cosas atoradas y que de alguna manera tenemos que ver por ellos, pero sí tenemos que estar conscientes que también los médicos tenemos cosas atoradas, padre, y que nosotros también necesitamos de eso que tú dices, que es la oración hacia nosotros, para que nosotros podamos seguir sacando a la gente atorada. Muchas gracias, padre. Buen día. Bueno, pues no estaba en mi programa decir estas palabras, pero qué bueno que me dan la oportunidad de hacerlo. Yo soy jubilado del IMSS, fundador del Hospital de Gine número 23, fundador de la Clínica 6, fui jefe de ginecología en la Clínica 6 desde que se abrió, casi hasta que me retiré. Y les voy a platicar un acontecimiento rápidamente para que no se nos apague. En 1984 estaba yo haciendo una histerectomía abdominal en el quirófano número 3 de la Clínica 6. Estábamos a la mitad del procedimiento quirúrgico. A la mera mitad del procedimiento quirúrgico estaban todas las pinzas dentro de la cavidad abdominal, y en ese momento se apagó la luz del quirófano donde yo estaba operando, y una estela de fuego, humo y polvo salió por donde sale el ducto del clima, y se apagó la luz, y empezó la angustia, la inquietud. ¿Qué vamos a hacer? La paciente, afortunadamente, yo ya le había pinzado las estructuras anatómicas de la matriz, estaba todo hemostático, no había hemorragia ni nada, y lo único que se me ocurrió a ciegas, porque en un quirófano donde no hay ventanas no se ve absolutamente nada, entonces con las manos meter compresas alrededor de las pinzas que estaban en la matriz, meter todo bien que quedara todo bien entabicado dentro de la pancita, para decidir qué hacer.
Entonces, la clínica 6 no tiene ventanales en sus quirófanos, no entra la luz. Al apagarse es una oscuridad completamente total. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Pues la desesperación y la angustia, porque el anestesiólogo me decía, ¿qué hacemos? Y yo también le preguntaba a él, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, cuando estábamos en eso, se me acerca por atrás una persona y me dice, estaba yo así atrás, y me dice, ando buscando a mi esposa, me dice la persona. Y yo le digo, ¿quién es tu esposa? ¿De qué se está operando tu esposa? Le iban a quitar la matriz, pero se está quemando la clínica. Quiero llevármela. ¿Dónde está mi esposa? Le iban a quitar la matriz. Era ella. Y le dije yo, no, no es aquí. Aquí estamos quitando la vesícula. Pásale a la número 5 y allá a ver qué te dice. Y se fue. Entonces, ya como pudimos, sacamos la camilla, ¿no? la mesa quirúrgica, nos la llevamos hasta urgencias y en una ambulancia nos fuimos a terminar la cirugía al hospital de Gine. Ese detalle para mí, la paciente, no la terminé yo obviamente, la terminaron los ginecólogos del hospital de Gine, pero la experiencia esa tan tremenda que a mí nunca se me había presentado, pues me cambió la ruta de cómo yo pensaba y hacía y decidía todos los procedimientos que me tocaban. Y dentro de esos procedimientos y de ese evento que a mí se me presentó, lo que yo hice cuando tuve esa paciente así en esa circunstancia y al esposo atrás preguntando, lo que hice y lo que se me ocurrió hacer es, al médico de médicos, cirujano de cirujano y anestesiólogo de anestesiólogo, ayúdame, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para resolver este problema? Porque toda la gente al ver una conflagración de ese tipo corre, trata de resguardarse, pero nosotros que estábamos ahí encerrados, ¿qué hacer? Entonces increíblemente salimos, nos fuimos al hospital de Gine, la paciente iba dormida, anestesiada, no pasó nada, la paciente allá terminó su evento quirúrgico, salió todo perfectamente bien, no hubo ninguna complicación de nada, no se infectó, fíjense, y por el ducto del clima salió tierra, polvo, etcétera, y nosotros todavía no estábamos preparados para tapar ahí. Entonces a esa paciente no le pasó absolutamente ninguna complicación postquirúrgica después de todo ese evento. Ese momento, en ese año 1984, cambió mi ruta, porque a mí lo único que se me ocurrió en ese momento fue pedirle a Dios que me ayudara, que nos diera toda la fortaleza espiritual y profesional y todo lo que ustedes quieran, porque en ese momento no sabes qué hacer. Y entonces desde ese momento cambió mi vida y dije yo, Chihuahua, gracias al médico de médico, gracias que me permitió seguir, gracias que me permitió jubilarme, gracias que me permitió ver a muchísimas pacientes fuera de IMSS, pacientes privadas que yo atendí, y pues eso me hizo a mí recapacitar. ¿Qué debo hacer? Yo tengo un hijo sacerdote, pero mi hijo se dedicaba a lo suyo y yo a lo mío, a mis pacientes, a mi consultorio, a mi trabajo. Pero esa experiencia vivida cambia mi rumbo. Y yo tengo que agradecer, tengo que darle gracias a Dios de eso, porque no viviera yo, no estaría. Entonces, antes de eso, yo estaba en contra de que mi hijo fuera sacerdote. Yo quería que fuera ginecólogo para pasarle mi base en el seguro, porque ustedes saben que se puede hacer eso cuando tienes capacidad en el área de confianza. Yo era jefe en ese tiempo. Es mi único hijo que fuera ginecólogo, pasarle mi base a él, darle mi consultorio y que no sufriera ni batallara, darle mis pacientes y yo ya dedicarme a jubilar. No fue así. Él quiso ser sacerdote.
no quiso ser ginecólogo. Entonces yo tuve que pues, seguir mi camino como ginecólogo. Pero eso que sucedió en esa ocasión me impactó tanto a mí. Y dije yo, pero ¿cómo? Y luego fíjense, después de ese caso, nunca tuve ningún problema de nada con mis pacientes. No tuve nada, gracias a Dios. Entonces, hace pocos años recapacité. Y dije, yo ando mal, como andamos mal muchos médicos que no pensamos en eso, que nos puede suceder, o que nos podemos morir o enfermar. Nosotros también somos pacientes potenciales. Y más los médicos y las enfermeras, porque están en contacto con las enfermedades infectocontagiosas en los hospitales, ¿verdad? Entonces, pues yo quise dar gracias al Señor por mis errores, por mis fallas. Gracias porque me permitió recapacitar, entender, y entonces dije yo, no, pues estoy equivocado, debo ayudarle a mi hijo, en lugar de ser factor de tropiezo, debo ser factor de apoyo y de auxilio, en que te pueda ayudar, ¿verdad? Porque ese incidente que se presentó ahí fue una llamada de atención para mí, porque andaba yo mal, andaba bien en el seguro, por muchos amigos, por mucho trabajo, pero andaba mal acá donde debemos andar bien. Entonces, qué bueno que me dieron la oportunidad de hablar. El doctor Juan y yo y Ricardo queremos hacer la Asociación de Médicos Católicos. Asociación de Médicos Católicos que va a dirigir el padre Ricardo en la diócesis, y que nosotros los médicos, Juan y yo, estamos apoyando para que el médico se acerque, trabaje con nosotros en el aspecto espiritual, en el aspecto eclesial, en el aspecto fe, temor de Dios, ayudar, ¿verdad? Entonces, quiero invitar a todos los compañeros médicos de aquí, y luego vamos a todas las unidades, para formar la Asociación de Médicos Católicos de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Monterrey. Juan y yo estamos en la Pastoral de la Salud, que es la organización diocesana que nos incluye a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales. Entonces, queremos invitarlos, a los médicos, a las enfermeras, para que se agreguen a este proyecto y que sea exitoso y que nos vaya bien, porque si Dios nos ayuda, con ese ejemplo que les di, pues hay que ayudar nosotros a ellos, ¿verdad? Entonces se va a formar la asociación y ahí estará al pendiente porque los vamos a invitar. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, muy amable, gracias, doctor Juan. Y ya ponemos de acuerdo con él para que pues, ahí realmente el protagonista de la Asociación de Médicos Católicos es el médico, Entonces, pues ahí vamos a ir apoyando para que esto se logre. Ustedes saben que la Asociación de Médicos Italianos se hizo, y fíjense, cosa interesante, uno sabe que va a trascender un médico. En 1981, la Asociación de Médicos Católicos le regaló una ambulancia al Papa Juan Pablo II. El 15 de abril le regaló una ambulancia porque veía que el Papa Juan Pablo II estaba agarrando mucha gente, estaba jalando mucha gente, peregrinos venían. Y entonces los médicos, que se inició la Asociación de Médicos Católicos Italianos en la Segunda Guerra Mundial, pues pidiendo la ayuda de Dios ante las situaciones de la guerra, pues le regala esta ambulancia al Papa Juan Pablo II el 15 de abril del 81. ¿Quién fuera a decir, el 28 o 29 de abril del 81, quién fuera a decir que 15 días después el Papa recibiera un atentado el 13 de mayo de 1981? Y si no hubiera estado esa ambulancia en ese momento que le han regalado la Asociación de Médicos Católicos Italiana, no tendríamos un santo, a Juan Pablo II. Juan Pablo II hizo mucho por los médicos, porque gracias a los médicos brilló su papado, y yo creo que desde el cielo San Juan Pablo II intercede por los médicos. Dos cosas nada más le diría a los médicos: humanamente, aprendan a descansar; espiritualmente, descansen en Dios.